Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la concordancia verbal. Muy bien, el primer caso será sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. Por ejemplo, su voz y su gesto han hecho nido en mi corazón. Estamos hablando de un sujeto que presenta varios elementos. Por ejemplo, el sujeto será su voz y su gesto. ¿Cuáles son los elementos? Voz y gesto, ¿verdad? Estamos hablando de más de un elemento, pero estos están en singular. No dice voces, tampoco gestos, ¿no? Estamos hablando de un solo elemento que es voz y gesto. Dice que unidos por una conjunción copulativa que es la I, como ustedes pueden observar. Estos dos elementos están unidos por esta conjunción copulativa que es la I, ¿no? Entonces, estos van a tener que concordar en género y número con el verbo. Por ejemplo, han hecho está en número singular, al igual que voz y gesto. Ahora, pero si dichos elementos se conciben como una unidad, estamos hablando de un solo elemento, de la que cada uno de ellos designa un aspecto parcial, el verbo puede ir también en singular. Observa el ejemplo. El desorden y la algarabía es total. Nuestro sujeto será el desorden y la algarabía. Vemos en este caso también a dos elementos que son desorden, ¿no? Como podemos observar en este caso, desorden y algarabía. Pero estos dos elementos coinciden una sola unidad, se coinciden como una unidad, ¿no? Estamos hablando de una sola cosa. Entonces el verbo va a tener que ir de igual manera en singular. El verbo es. No estamos diciendo el desorden y la algarabía son total, sino decimos es total. Ahora, el verbo suele ir a sí mismo en singular cuando el sujeto va pospuesto y los elementos coordinados son sustantivos abstractos o no contables, especialmente si aparecen sin determinación. Ejemplo, me gusta el mambo y el merengue, ¿no? En este caso, ¿cuál será el verbo? Gusta, ¿no? Está en singular porque estamos hablando de sujetos como el mambo y el merengue, ¿no? Pero estos sujetos están después del verbo, entonces esto quiere decir que el verbo irá en singular. Ahora, si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa o persona, el verbo irá necesariamente en singular, también observa. Dice, la actriz y cantante está bastante molesta. Nuestro verbo será está. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de una sola persona, que es la actriz y cantante a la vez. No estamos hablando de una actriz y otra cantante, sino que nuestro sujeto es una sola persona. Por ende, este verbo también estará en singular. Ahora, el sujeto de un elemento en singular unido a otro por junto, con, además de y así como. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a un elemento en singular le sigue otro asociado a él mediante los nexos, además de o junto con, así como, y todo el conjunto se te pone al verbo, este puede aparecer en singular. ¿Bien? También puede aparecer en singular, entendiendo que solo el primer elemento es estrictamente el sujeto oracional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Fermín, junto con la madre, la arrastra hacia afuera. Estamos viendo a un sujeto compuesto, porque estamos viendo dos núcleos, ¿verdad? Estamos hablando de Fermín y también estamos mencionando a la madre. Entonces vemos a dos elementos, pero el verbo que es arrastra solamente se refiere a una sola persona, está en singular. ¿Quién arrastra? Fermín. Fermín arrastra hacia afuera, ¿no? ¿Con quién? Junto con la madre. Entonces, este verbo va a ir en singular porque nuestro sujeto va a ser estrictamente el primer elemento, como bien decimos,
El primer elemento es Fermín, ¿verdad? El segundo será la madre. Ahora, el sujeto de un elemento en singular unido a otro por la preposición con. Si un elemento en singular va inmediatamente seguido de un complemento de compañía precedido de con, lo normal en la lengua general actual es que el verbo vaya en singular. Ya, eso sería lo normal, que vaya en singular, entendiendo el complemento preposicional como un simple circunstancial. Por ejemplo, don Floro con sus hombres prepara una mesa. ¿No? Estamos hablando de una persona, un elemento. ¿Quién es? Don Floro, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de él, estamos diciendo con sus hombres. Estamos hablando de dos elementos, es un sujeto compuesto. Esto querría decir que el verbo estaría en plural, pero como bien dice el sujeto, es el primer sujeto, ¿no? Va a tener que concordar en género y en número con el verbo que es prepara. Este en número singular, eh, también que hace referencia al elemento don Floro, a un solo elemento. Ahora, sujeto de dos elementos en singular unidos por tanto y como. El verbo tiene que ir obligatoriamente en plural. ¿Ya? Si vemos que los sujetos están unidos por tan como, este verbo necesariamente tendrá que ir en plural. Por ejemplo, tanto mi hermano como su novia iban pendientes de la carretera. Entonces, en nuestro sujeto, tanto mi hermano como su novia, estamos viendo a dos elementos. Estamos hablando de hermano y la novia. Tanto su hermano como su novia iban. Nuestro verbo será iban. Esto tiene que ir necesariamente en plural. Ahora, sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción disyuntiva. Mira, nuestra conjunción disyuntiva, acuerda, el o. Cuando la conjunción o es propiamente disyuntiva y une por tanto elementos referidos ante distintos, el verbo puede ir en singular o en plural también. ¿Ya? Eso es válido. Puede ir en singular o plural. Por ejemplo, Juan o Miguel vendrán. Eso es válido. O también podemos decir Juan o Miguel vendrán. Bien, es válido. Pero siempre en cuando tus sujetos, o sea, tu núcleo, por ejemplo, Juan es un núcleo y Miguel es un núcleo. Si estos dos están unidos por una conjunción disyuntiva o, es válido escribir el verbo ya sea en singular, ¿no? Como Juan o Miguel vendrá, o también es válido escribirlo como plural, ¿no? También es válido decir Juan o Miguel vendrán.